Hola. Soy el profesor Díaz y hoy voy a poner a prueba tus conocimientos sobre cómo el apóstol Pedro escapó de prisión. Ahora concéntrate porque estamos por empezar. Pregunta 1. Según Hechos 12, Pedro fue liberado milagrosamente de la prisión. ¿Cómo logró escapar? A. Un soldado dejó la celda abierta y facilitó la fuga. B. Un pequeño terremoto abrió la celda. C. Pedro oró y fue transportado a la casa de María. D. Un ángel lo guió hasta la salida. Respuesta correcta, alternativa, D. Un ángel lo guió hasta la salida. Pedro dormía encadenado entre dos soldados, cuando el ángel del Señor lo despertó y lo sacó. Pedro se fue sin darse cuenta de que todo lo que estaba pasando era real, hasta que el ángel lo dejó en un lugar seguro. En ese momento, se dio cuenta de que Dios envió al ángel para su liberación. Pregunta 2. Cuando se sintió libre, Pedro corrió a casa de María. ¿Quién era esta María a la que se dirigió Pedro? A. Madre de Juan, de apellido Marcos. B. Madre de Jesús. C. Esposa de Simao Cirineu. D. Simpatizante cristiano. Respuesta correcta, alternativa, A. Madre de Juan, de apellido Marcos. Este versículo de Hechos nos presenta al evangelista Marcos. En un momento del ministerio de Pedro, llamó a Marcos para que fuera su compañero de viaje e intérprete. Se cree que Marcos escribió los sermones de Pedro, componiendo así el Evangelio según Marcos antes de partir hacia Alejandría, en el año 43 de la era cristiana. Pregunta 3. Cuando Pedro llegó a la casa de María, ¿qué cosa extraña pasó? A. Fue denunciado por un vecino. B. La criada, Rode, se entristeció por la forma en que lo vio. C. No creían que fuera el mismo Pedro. D. Cuando entró, encontró a todos durmiendo. Respuesta correcta, alternativa, C. No creían que fuera el mismo Pedro. Al llegar, la doncella Rode afirmó haberlo visto, pero cuando anunció su llegada, las personas que oraban por él no creían que esa persona fuera el mismo Pedro. Lo extraño fue que el grupo de personas que oraron por Pedro no creían que Dios lo había liberado. Pregunta 4. ¿Cuál fue la actitud de Pedro luego de finalmente entrar a la casa y ver que todos estaban contentos con su presencia? A. Se regocijó con ellos y luego se fue a descansar. B. Les contó lo sucedido y se retiró a otro lugar. C. Reprendió a todos por su falta de fe. D. Regañó a la criada Rode por hacerlo esperar en la puerta. Respuesta correcta, alternativa, B. Les contó lo sucedido y se retiró a otro lugar. Cuando Pedro logró entrar, les hizo una señal con las manos para que guardaran silencio. Les contó cómo el Señor lo liberó a través de su ángel. Después de contarles los detalles, la Biblia solo dice que se retiró a otro lugar. Pregunta 5. ¿Pedro había sido arrestado con autorización de qué autoridad en el primer siglo? A. Herodes. B. Caifás. C. Poncio Pilato. D. Nerón. Respuesta correcta, alternativa, A. Herodes. Durante cierto tiempo, Herodes estuvo decidido a arrestar a los cristianos y maltratarlos. Logró matar a espada a Santiago, el hermano de Juan. Sin embargo, su intento de matar a Pedro fue desbaratado por la intervención del ángel del Señor. Pregunta 6. Al amanecer, ¿qué hizo Herodes cuando escuchó la noticia de la fuga de Pedro? A. Sometió a los guardias a interrogatorio. B. Ordenó la búsqueda inmediata de Pedro.
C. No tomó ninguna medida. D. Inmediatamente fue en busca de otros apóstoles. Respuesta correcta, alternativa, A. Sometió a los guardias a interrogatorio. Herodes, al no encontrar a Pedro en prisión, sometió a los guardias a interrogatorio. Luego ordenó que se aplicara justicia a los soldados. Algunas versiones bíblicas relatan que la justicia aplicada fue la pena de muerte. Pregunta 7. Algún tiempo después de estos acontecimientos, Herodes murió. ¿Cuál fue el motivo específico de su muerte? A. A consecuencias de la gula en un banquete. B. Desacuerdos con los habitantes de Tiro. C. Venganza de familiares de militares castigados. D. No dar gloria a Dios. Respuesta correcta, alternativa, D. No dar gloria a Dios. Cuando estaba solucionando problemas con los habitantes de Tiro y Sidón, en un día señalado, Herodes, vestido con atuendo real y sentado en el trono, comenzó su discurso. Al oírlo, el pueblo gritó: «Es la voz de un Dios, y no de un hombre». En aquel momento, un ángel del Señor hirió a Herodes, por no haber dado gloria a Dios, y comido por los gusanos. Murió. Entonces, dime, ¿cuántas preguntas respondiste bien? Cuéntanos en los comentarios qué preguntas te equivocaste y cuáles respondiste correctamente. No te puedes perder ningún vídeo. Para ello, suscríbete al canal, haz clic en me gusta y comparte. Espero veros en el próximo vídeo, nos vemos.